señor presidente. Pues tomo la palabra para solidarizarme con los colombianos en la frontera, en Cúcuta, en norte de Santander, en Arauca, con los colombianos que están sufriendo en Venezuela. Yo lo he dicho públicamente, esto es un sofisma de distracción por parte del presidente Maduro, porque tiene la situación electoral en el estado del Táchira muy complicada. La situación económica en Venezuela está muy complicada. Esperamos que el gobierno nacional nos dé un informe donde le explique al Congreso y al país las medidas de choque que en estos primeros días de esta grave situación humanitaria, que cada momento, que cada hora se va a ir empeorando, tomemos unas medidas necesarias e importantes. Particularmente creo que Venezuela no es el socio comercial de otros tiempos de Colombia. El gobierno nacional debe ir pensando cuál va a ser la situación hacia el futuro de todos esos colombianos que viven en Venezuela y de nuestros empresarios que ya tienen un comercio muy pobre con Venezuela por la situación y la falta de pago de Venezuela. No tenemos por qué tenerle miedo al acompañamiento de Venezuela en el proceso de paz. El proceso de paz en Colombia es un proceso adulto que ha ido caminando. Es más, los mismos cubanos ya han dado un paso al frente, iniciaron relaciones con Estados Unidos y dejaron a Venezuela a un lado. Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Es un país fronterizo, pero no podemos dejar que a nuestros colombianos se les impropie y se les maltrate de la manera como lo está haciendo el gobierno venezolano. No tenemos por qué tenerle miedo a la situación con Venezuela. No solamente Maduro, en el pasado el mismo Chávez utilizó estas cortinas de humo para poder sacar adelante sus procesos electorales y por la grave situación que tiene Venezuela, donde no hay pan, donde no hay papel higiénico, donde no hay alimentos. Nada más se le ocurre al ignorante de Maduro decir públicamente que todos los días le llegan miles y miles de colombianos buscando solucionar sus problemas económicos. Si un solo colombiano se cruza la frontera para solucionar su proceso económico, está loco. Venezuela en estos momentos, su economía es considerada una de las peores economías a nivel mundial. Por eso estamos citando a la ministra de Relaciones Exteriores, porque creemos que el gobierno no ha sido lo suficientemente claro, no ha puesto en las negociaciones bilaterales con Venezuela la posición colombiana, y queremos que lo haga de una vez por todas. Ya Colombia no es el país que depende de Venezuela. Pero, señor presidente, comentándole a mi compartidario de bancada, el doctor Chamorro, queremos adicionar a esa citación dos nombres más. En el día de hoy
escuchando las emisoras y viendo ese drama por las cadenas internacionales y cadenas nacionales, vemos a muchos niños que están involucrados en este drama. Por lo tanto, le solicitamos adicionar a la directora del Bienestar Familiar para que venga a explicar cuál ha sido también o cuál va a ser su proyecto de choque en estos momentos para esa cantidad de niños que se están quedando por un lado o por otro lado de la frontera, o que están llegando a Colombia sin sus padres, o que tienen una grave situación humanitaria. Es importante también citar a la directora del DPS. La doctora Tatiana tiene que informarnos cuál va a ser su programa de trabajo en estos momentos. Maduro ha dicho públicamente que muchos colombianos están buscando casas gratis en Venezuela. Yo tengo entendido que ya entregamos las primeras 100.000 casas o que están en construcción y que tenemos un proyecto nuevo de 100.000 casas. Sería importante que el señor ministro de Vivienda venga aquí a la comisión y nos informe cuál va a ser su plan de choque, porque esos colombianos que están siendo expulsados de Venezuela llegan sin absolutamente nada. Al ver ayer a la Guardia Venezolana marcando las casas de los colombianos como hacía Hitler, así hacía Hitler con los judíos, les marcaba las casas con una tinta y al día siguiente el ejército pasaba y destruía esas casas. Esa es una situación muy grave para nosotros, pero estamos en capacidad, este gobierno está en capacidad para afrontar esa situación. Si no estuviéramos en capacidad, tampoco pudiéramos tener un proceso de paz, porque nos van a llegar miles de guerrilleros aquí pidiendo casa, educación y pidiendo oportunidades de trabajo. Así que debemos iniciar esa reconciliación ayudando a todos estos colombianos que están siendo maltratados y que están siendo expulsados injustamente por este tirano, el último tal vez que queda en América Latina, que se llama Nicolás Maduro. Gracias, señor presidente.